Temas de reproductor masculino, digamos que de pronto ya lo hubieran leído, lo hubieran estudiado. No me he fijado en los resultados de la evaluación. Hola Kevin, buena tarde. De los resultados hablando pues de notas, pues que apenas, como si pudieron ver, ya están calificadas lo que son las preguntas o cuestionamiento que fue abierto. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de testículo. Entonces sería Juliana, Yuri, Kevin, Esteban y Estefanía. Entonces, por favor, en cámara. Y ustedes proyectan, ¿cierto? Ahí me escucha. Perfecto, si lo escucho, creo que habló Juan. Sí, sí, perfecto. Ya vamos a empezar. Bueno, Doctor, una solicitud antes de empezar la exposición. Era de nuestro interés si de pronto usted nos pudiera explicar cuáles eran las respuestas en las preguntas abiertas en un momentico rápidamente, de pronto pues al finalizar las exposiciones, para nosotros como tener conocimiento y pues terminar de aclarar como las dudas que de pronto existan alrededor de estas. Bueno, venga, podemos comentar. Gracias, doctor. Sí, listo, venga, yo lo hago un momentico. Bueno, una de ellas es la característica, sí me están escuchando, ¿cierto? La característica morfológica fundamental en la hiperplasia endometrial no atípica es el incremento que hay en la relación de las glándulas con respecto al estroma, o sea, esa proliferación que hay de glándulas versus el estroma. Por ejemplo, me respondieron de que había aumento de las glándulas, pero es que el aumento de glándulas como tal, pues eso puede ser un adenocarcinoma, pues en ese tipo eso sí debe ser muy puntual al momento de hablar de algo morfológico. El sitio más frecuente donde se presenta la endometriosis, indudablemente es en el ovario. Hay otros sitios, el peritoneo, la piel, en las asas intestinales, en los parametrios, donde se puede presentar este tipo de situaciones, pero el más frecuente es a nivel del ovario. Otra es pues, el hecho de hacer una mención de las características pertenecientes al teratoma maduro. Pues indudablemente pues sabemos que proviene pues, de las 3 capas germinales, pero pues además de poner 3 capas germinales pues es como el hecho de como tener un poquito más de concepto, no utilizar exactamente pues la palabra al decir que fueran 4 palabras, es como 4 hechos distintos. Ejemplo, que en el macroscópicamente pues el momento regularmente son masas de tipo quístico, ejemplo que la mayoría son de tipo maduro, o sea, son benignos, que son unilaterales, la mayor cantidad de las situaciones, que macroscópicamente se observa hilos o masas de pelos, material sebáceo, etc. Bueno, ¿a qué tipo de patología se asocia la mola hidatiforme, además de la mola invasiva, al coliocarcinoma? En cortas palabras, mencione 2 características que tengan que relación con la edad en el carcinoma. A ver quién me responde esa pregunta o ese comentario. O sea, me respondían, pues, o sea, la pregunta es concreta, es con respecto a la edad. Es posible que me respondan cosas que son ciertas, pero no que realmente pues tenga que ver con esa forma de hacer la pregunta. Giovanni me responde, o Juan Camilo, o Laura Daniela. El hecho de que sea muy poco frecuente antes de los 25 años, el índice que tiene en el momento que se suspende la estimulación de tipo estrogénica y que tiene una alta incidencia pues, en ese tiempo y con un fenómeno de regresión donde su incidencia se hace mucho menor después de los 70 años, 70, 71 años. En la vulva, el adenoma papilar tiene
origen en qué tipo de estructuras. Y es indudable que en ese sitio hay varios tipos de estructuras de tipo glandulares, pero en este caso son las glándulas de tipo sudoríparo. Mencioné en 2 palabras los síntomas de la enfermedad de Paget, ya voy, de Paget extramamaria en la vulva, es el prurito y el hecho de que eso se encuentre eritematoso, llamémoslo congestivo, otros de aspecto irritativo, bueno, lo que fuera. ¿Cuál otra sería? Doctor, yo tengo una duda en esa de glándula. Lo que pasa Sí. es que la pregunta entre paréntesis decía una sola palabra, pues nosotros sabíamos que era glándulas sudoríparas apocrinas, pero al decir una sola palabra, pues nosotros solamente pusimos glándulas porque muchos entendimos que solamente era una sola palabra. Entonces, pues esa es la duda que tenemos, porque pues... Sí, mujer, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque resulta que esta pregunta yo la iba a hacer en respuesta corta y la hice por ese medio. No, ahí sí tiene toda la razón. No había visto ese detalle. Yo se lo corrijo. Gracias. Claro que sí. Bueno. Porque era pregunta corta y me fui por el otro lado. La papulosis bovenoide se da en hombres sexualmente activos y se presentan lesiones papulares pigmentadas que pueden tener un aspecto rugoso y confundirse fácilmente con... Esa era otra que iba a hacer de pregunta en respuesta corta y la incluí ahí, que es el condiloma, ¿cierto? Puede ser condiloma combinado, pues ahí si no, por el hecho de ser abierta, pues no va a tener un señalamiento con respecto a que sea una o dos posibilidades, y cuando se hace eso es porque el reconocimiento en el sistema de la pregunta después es en forma muy concreta, pero en pregunta abierta pues eso no hay ningún problema. ¿Cuál otra? No, la otra se anularon, ¿cierto? La de la prostatitis bacteriana crónica, la de Gleason. Bueno, a ver, yo reviso a ver cómo que más hay por aquí. La de los pólipos. No, bueno, yo creo que no, y esto ahorita les hago la corrección de, ya, mencioné 2 características morfológicas de los llamados tumores borderline en los tumores serosos del ovario. En estos casos es el hecho de que haya estratificación, la tipia es leve, si es que lo hay, indudablemente es que el estroma esté indemne, o sea, no haya compromiso el indemne. Esos son los tres parámetros, hablando morfológicamente, para determinar que es un estado de borderline. Yo creo que ese era el que me faltaba. Y lo que les decía ahorita, corrijo lo otro, lo de eso se valen indudablemente glándulas. Por supuesto que sí. Gracias, doctor. Yo hago la corrección ahorita. Y ahí pues se excusan pues eso, porque estaba pues como digamos muy emocionado haciendo preguntas el domingo y cogí todo el sistema. Digamos que ahí está adelantado, ¿cierto? Oye, ese examen, pues después fue que yo me acordé que ese examen lo iban a hacer en presencial, ¿cierto? Es el Al final. final, doctor. No, pero este también lo iban a hacer presencial. No sabía el final. Pero este no era también que lo iban a hacer presencial. Por lo que están haciendo, porque están en rotaciones. Bueno, muchachos, entonces, a ver, al hablar de hacer referencia al testículo, regularmente hay una serie digamos, de subtemas en común en casi todos los sistemas, en los cuales se genera lo que son las malformaciones congénitas, primero; segundo, los procesos de tipo inflamatorio infeccioso; tercero, los procesos de tipo neoplásico. Es dado que en algunos sistemas es factible que se genere adjunto otra serie de subpatologías dependiendo de su estructura, dependiendo de pronto del hecho de que se produzca algún tipo de componentes, por ejemplo, de tipo hormonales. Hago las menciones porque aquí en el testículo se hace mención, y creo que es de los pocos donde eso sucede, que son trastornos de flujo vascular, y que generan pues parte como de este tipo de factibilidades que se puedan presentar dentro de las patologías del testículo. Y además pues y otra pues que se determina como los fenómenos de regresión, hecho que sucede en otros, o sea, hay procesos de envejecimiento, pero regresión como tal
es manifiesto pues como unos 2 o 3 sitios anatómicos corporales. Y además de los procesos neoplásicos, pues que a nivel de este órgano tienen una inmensa importancia, hecho que comparten con otros sistemas en los cuales son una serie de procesos silenciosos. En este no es que lo sea tan silencioso, sino que es ese aspecto de tipo, digámoslo, de tipo educacional, y que eso es competencia de nosotros como médicos generales, y digámoslo en cualquier tipo de competencia que nos encontremos. Y es pues algo que, pues, que establece como un poquito como de llamado de atención por el hecho de que existen programas, como parte de ellos, por ejemplo, como el adulto joven, en los cuales es un tipo de seguimiento y sobre todo de educación, donde se da pues tanto al hombre y a la mujer. Y en el hombre, así como en la mujer, existe algo que hicimos un comentario general, el autoexamen de la glándula mamaria es algo que tiene que existir en el hombre, el autoexamen de testículo en una forma periódica. Y así como mencionamos en la glándula mamaria, que el hecho de realizarlo de forma consecutiva se aprende a conocer la forma, la consistencia, más o menos el tamaño, y en un momento dado ir a identificar, por pequeña que exista una lesión en ese sitio, el paciente la va a reconocer, casi que es el que le tiene que como determinar al médico, vea, es en este sitio donde yo sí siento algo de mayor consistencia o algo que, un crecimiento diferente en esa zona. Y hago el comentario es porque es muy factible que existan neoplasias a nivel de testículo que no van a presentar inicialmente la gran masa. Y el tema complejo con ello es que de ellos en una forma importante cuando se presenta es el comportamiento biológico, que es agresivo, hecho que hace que se genere el riesgo de un cierto porcentaje de vida a los 5 años, y además de todo lo que esto implica. Esa es una parte. La otra, por ejemplo, el hecho de que suceda este fenómeno de torsión del cordón espermático, donde se va a generar ese colapso vascular, y que eso es indudablemente motivo de pérdida de un testículo, y lamentablemente es por falta, hasta no por falta hasta cierto punto, sino casi diría yo en forma absoluta de educación. La presencia de un dolor de presentación aguda, sin realmente que tenga que ser un antecedente de trauma, generalmente es en forma espontánea y en hombres jóvenes, que solo hecho de generar un autoexamen, pues es muy factible que vaya a reconocer que el testículo esté en una posición anormal, y que eso se está generando, es una oclusión de tipo vascular. Y el hecho de llegar a consultar en forma inmediata y hacer una intervención quirúrgica en pocas horas, se garantiza que se va a salvar el testículo. Y es muy dado a que esto suceda cuando hay una obstrucción de este flujo, a que sea necesario realizar orquidectomía. Con eso pues hago el comentario general, pues lo que es parte de nuestra responsabilidad, en primero con nosotros mismos, y indudablemente pues con la población factible que vamos a tener en el momento de hacer nuestra actividad de tipo laboral. O sea, son cosas que no se deben de pasar nunca por alto. El solo hecho de hacer un pequeño interrogatorio al paciente, independiente de por el motivo de su consulta, pues como para tener un poquito claro que ese concepto existe. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si nos recordamos, a ver, ¿a quién? María José. Doctor. Hola, mujer. Nosotros nos acordamos como algo así como de concepto anatómico. Él está formado por estructuras, algún concepto general del testículo. ¿Del testículo? Sí, sí, el testículo. ¿O sí o no? Míreme. María José.
Pues doctor, No, ya. Mariana López. Doctor, No, la Mariana, igual pregunta. no, doctor, no me acuerdo bien. Bueno. Luisa Fernanda Quiseno. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luisa. Dígame, pregunta. Mm. Pues así por encimita, que están recubiertos por 2 capas, me parece, de tejido conectivo. Bueno. Daniela, Laura Daniela, Sí, doctor. cuénteme. Que como dijo la compañera, está recubierto por unas capas. Dentro de eso está, por ejemplo, la túnica albuginia. También tiene una túnica que es vaginal, que en la parte superior posterior tiene el epidídimo, que allí es donde se alojaban los espermatozoides para salir por el conducto deferente. Y ya. Contigo. No, a ver. Ricardo. Doctor, Ricardo, y a ver, algún comentario con respecto a esa pregunta. No, doctor, la verdad no lo tengo muy claro. Bueno, Sebastián García. Señor, ¿Algún comentario con respecto a conceptos generales? no, doctor, yo tengo presente lo mismo que ya dijeron mis compañeros. Pero pues, como ciclón, ¿cierto? Consistencia, forma, el reconocimiento anatómico, nada. No, ¿cierto? O no queremos más bien. Bueno. Listo, entonces comencemos. Por favor, se ponen en cámara. No, muchachos, qué apatía tan horrible. Hola, Yuri, Juliana, Juan Esteban. Hola, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, Kevin. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Estefanía. Hola, Estefanía. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Yuri, Esteban. Estefanía, van 2, 4, 5. Juliana, Yuri, Juan Esteban, Estefanía. 3, 5. Listo, muchachos. No me falta uno. Ah, no, son 5, sí. Sí, son 5. Bueno, comencemos entonces. Ay, perdón. Ya, comenzamos. sí, empecemos ya. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar del testículo, epidídimo y cordón espermático. Vamos a ver que en cuanto a las principales alteraciones que tenemos, tanto en el epidídimo como en el testículo, pueden tener una relación, o sea, que se presente una o la otra en ambos órganos, por lo que tienen una estrecha relación anatómica que permite que se dé una extensión de estos procesos entre ambos. Entonces, en el epidídimo prevalecen las patologías de tipo inflamatorias y en el testículo prevalecen las patologías de tumores. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a las anomalías congénitas, vemos que excepto la criptorquidia, estas son muy poco frecuentes. Se salió.
Sí. Sí, se salió. Ah. Seguimos, ok. No, pues esperemos. No, esperemos, ¿no? No tienen que esperarlo. Aló, aló. Doctor, Ah, qué Sí, pena. doctor. Se me cayó. Y- Listo. ¿Ya vieron que ustedes habían comenzado solos? sí, Pues estaban señor, esperando. pero Sí. No, lo estábamos esperando, doctor. Listo, listo, sí, se cayó. Listo. Entonces, listo, comencemos, muchachos. Entonces, de vuelta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces del testículo, epidídimo y del cordón espermático. Vemos que por su relación anatómica estos pueden presentar una extensión de ambos procesos patológicos entre un órgano u el otro, pero predomina principalmente en el epidídimo las enfermedades inflamatorias y en el testículo las enfermedades por los tumores. Siguiente, por favor. En cuanto a las anomalías congénitas, estas son muy infrecuentes, excepto la criptorquidia. Entonces, se puede presentar una ausencia de uno o ambos testículos, la sinorquia, que hace referencia a la fusión de ambos testículos, que se presenten unos quistes que no tienen algún significado clínico, o que se presente la criptorquidia, que esta sí es muy frecuente, y hace referencia a un fracaso que es completo o incompleto del descenso del testículo, que va desde la posición intraabdominal hacia el saco escrotal. Puede que se encuentre en el 1% de los niños que son menores de 1 año de edad y suele ser una anomalía que está aislada. Sin embargo, esta se puede acompañar de otras malformaciones geniturinarias como la hipospadias. Esta hipospadias hace referencia a que la abertura de la uretra se encuentra en la parte inferior del pene en lugar de la punta. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto al descenso testicular, vemos que se produce en dos fases que son distintas tanto morfológica como hormonalmente. En cuanto a la primera fase, tenemos la fase transabdominal, que hace referencia en la que el testículo se encuentra en el interior del abdomen inferior o en el borde de la pelvis, como pueden ver ahí en la imagencita. Y se cree que esta está controlada principalmente por la hormona sustancia inhibidora de Mulleriana, y que se puede presentar un defecto en esta fase que va del 5 al 10% de los casos, o sea que el testículo se quede ahí solo en 5 al 10% de los casos. Mientras que la segunda fase, que es la fase inguinoescrotal, vamos a encontrar el testículo que se va a quedar en el conducto inguinal al interior del saco escrotal y que depende específicamente de los andrógenos. En la mayoría de los casos, el testículo que no descendió se puede palpar en el conducto inguinal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la causa de la criptorquidia, esta es poco comprendida. Se dice que puede tener una asociación con un trastorno hormonal, por lo que les comenté que tiene una relación con la sustancia inhibidora de la mulleriana y con los andrógenos. También puede ser que se relacione con defectos congénitos, como en la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, y que se presente como asintomático y que sea solamente encontrado por el cuidador del niño en el aseo o en el cambio del pañal, o por el médico en un examen físico, cuando palpan el escroto y no sienten el testículo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a los cambios histológicos, vamos a ver que los cambios del testículo que va a estar mal posicionado van a comenzar en una edad muy temprana, aproximadamente a los 2 años de edad. Entonces hay que tratar de resolverlo antes de los 2 años para evitar esos cambios histológicos. En esto se ocurre que se detiene el desarrollo de las células germinales. También se asocia a que se presenta una hialinización de los que ocurre que los cordones densos de tejido conectivo van a presentar pues tejido conjuntivo hialino y van a estar engrosados en la membrana basal de los túbulos espermáticos.
Aquí podemos ver en la imagen de abajo que dice espermatogénesis activa, donde muestra unos túbulos normales, y en la parte de arriba vemos una atrofia testicular, donde estos túbulos ya muestran unas células que no están en espermatogénesis. También se presenta que se aumenta el estroma intersticial, pero quedan preservadas las células de Leydig y estas pueden parecer prominentes. Se puede dar una atrofia tubular progresiva en la que el testículo va a tener un tamaño más pequeño y va a ser de una consistencia firme porque va a tener cambios fibróticos. Y se puede dar un deterioro histológico que va a llevar a que se tengan pocas células germinales en el testículo contralateral, o sea, en el que sí está descendido. Esto apoya que posiblemente se tiene una base hormonal en las causas. Siguiente, por favor. Bueno, en la morfología la mayoría de estos casos se presenta como una forma unilateral y la bilateral solamente se presenta en el 25% de los casos. En la relevancia clínica es importante considerar que si el testículo se encuentra en el conducto inguinal, pues va a estar expuesto a traumatismos y a aplastamiento contra los ligamentos y los huesos, que se va a acompañar en el 10 al 20% de los casos de una hernia inguinal, que cuando es bilateral la criptorquidia pues va a generar una esterilidad, y que en la unilateral se puede presentar infertilidad, ya que el testículo que no descendió va a tener pocas células germinales. Y en el testículo que sí descendió, se va a tener un mayor riesgo de que vaya a desarrollar un cáncer de testículo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía que los cambios se presentan antes de los 2 años, que hay que resolverlo antes de los 2 años de edad, entonces durante el primer año, la mayoría de esos testículos desciende de forma espontánea. Si no ocurre, entonces hay que hacer una corrección quirúrgica que se llama una orquiopexia. En esa orquiopexia, entonces, tiene que ser antes de los 10 años de edad para que permita que se proteja ante el desarrollo de cáncer que se puede producir pues, por el cambio maligno en el testículo que sí estaba descendido. Sin embargo, que se haga esa corrección no garantiza que la fertilidad no se afecte. Y se puede ver que tiene una espermatogénesis deficiente en el 10 al 60% de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los cambios regresivos, vamos a hablar de la atrofia testicular. Entonces, la atrofia puede tener numerosas causas. Entre estas vamos a ver que se puede presentar un estrechamiento aterosclerótico progresivo de la vascularización por una edad avanzada, también un estado terminal de una orquitis inflamatoria, cualquiera que sea el agente etiológico, que ya vamos a ver la orquitis. También se puede dar por la criptorquidia, por el hipopituitarismo, por una malnutrición generalizada por caquexia, por irradiación, por administración prolongada de hormonas sexuales femeninas, como el tratamiento de pacientes que están en un carcinoma de próstata, y también en una atrofia por agotamiento que puede seguir a la estimulación persistente producida por concentraciones elevadas de la hormona hipofisiaria folículo estimulante. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las alteraciones macroscópicas que vamos a encontrar y microscópicas, estas siguen el mismo patrón de la criptorquidia que ya les comenté. Si el proceso es bilateral, va a producir una atrofia, esta atrofia va a producir una esterilidad. Y también en ocasiones tiene lugar que esa atrofia se presente como una insuficiencia primaria de origen genético, como ocurre en el síndrome de Klinefelter, que representa un trastorno cromosómico sexual y donde presenta una copia adicional del cromosoma X. Siguiente, por favor. Bueno. En los hallazgos relacionados con la disminución de la fertilidad, vamos a ver que la atrofia puede presentarse como un estadio final de muchas formas de lesiones testiculares, como les comenté, de las numerosas causas que tiene. Y antes de que se presente la atrofia, se pueden presentar unos cambios histológicos inespecíficos y que van a reconocer otros patrones asociados a una menor fertilidad. Bueno, entonces estos comprenden una hipoespermatogénesis, que se detenga la maduración o que se presenten hallazgos asociados con una obstrucción del conducto deferente. Siguiente, por favor. Ahora, pasando a hablar sobre las inflamaciones, tenemos que se conocen 3 estados inflamatorios específicos principalmente, que son los originados por la tuberculosis, la gonorrea y la sífilis.
Se sabe que la tuberculosis y la gonorrea, perdón, inician casi invariablemente a nivel del epidídimo, mientras que la sífilis, ya sea congénita o adquirida, va a iniciar casi siempre en el testículo. Entonces, ya continuando con las epididimitis y orquitis inespecíficas, estas reciben su nombre porque pueden estar ocasionadas por muchas variedades de microorganismos. Por lo general se dan secundarias a infecciones de la vía urinaria que alcanzan el epidídimo por una vía ascendente, y estos microorganismos pueden ascender por los conductos deferentes o por los vasos linfáticos del cordón espermático y llegar al epidídimo. Y dependiendo del estadio de la vida en el que se encuentre el hombre, va a ser diferente la etiología. Entonces, en niños tenemos que es mayormente asociado a alteraciones anatómicas que promuevan o que aumenten el riesgo de desarrollar infecciones de la vía urinaria, como por ejemplo la valva uretral posterior, que genera retención de orina y por eso son más propensos a desarrollar infecciones de la vía urinaria. Aquí la principal causa son bacilos gram negativos aerobios. En cambio, en hombres que se encuentran con vida sexual activa, es muy común que la epididimitis se dé secundaria a infecciones de transmisión sexual como la Neisseria gonorrea o la Chlamydia trachomatis, mientras que en hombres mayores de 35 años que no tengan vida sexual activa, la epididimitis va a estar causada por bacterias normales del tracto urinario, como la Escherichia coli o Pseudomonas. Morfológicamente, tenemos cambios tanto en el epididimo como en el testículo. En el epididimo vamos a tener una congestión, un edema y un infiltrado de células agudas como neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Esta inflamación avanza rápidamente hacia los túbulos del epididimo y genera necrosis supurativa. Y en casos ya muy avanzados, todo el epididimo puede ser reemplazado por un absceso franco, como podemos ver acá en la foto. A nivel del testículo se va a generar una respuesta inflamatoria muy similar a la del epididimo, que se va a resolver mediante cicatrización fibrosa y mediante esta cicatrización se puede generar esterilidad. Las células de Leydig son muy resistentes a la destrucción, por lo que se va a conservar la función sexual y hormonal del testículo. Tenemos otro tipo de orquitis, que es la orquitis granulomatosa, que se define como el aumento testicular unilateral y que es muy común en mediana edad. Clínicamente se va a presentar como una masa dolorosa de inicio súbito y que se puede asociar a fiebre. Y la masa puede ser similar a un tumor. Histológicamente van a haber abundantes granulomas, como podemos ver en la imagen, que se van a restringir al interior de los túbulos seminíferos del testículo. Y aún se desconoce su causa, pero se le atribuyen orígenes autoinmunes, por lo que también se le conoce como orquitis autoinmune. Ahora, pasando a hablar sobre las inflamaciones específicas, tenemos 4 principales: la orquitis por parotiditis, por Neisseria gonorrea, por tuberculosis y por sífilis. La epididimitis de la orquitis por gonorrea es uno de los estadios comunes del curso natural de la enfermedad por Neisseria gonorrea, y es la colonización del epididimo desde la próstata o desde las vesículas seminales hasta el epididimo por los conductos deferentes. Allí la bacteria va a generar inflamación y destrucción del epididimo, creando abscesos, incluso reemplazando todo el parénquima por abscesos, y en el testículo se va a desarrollar una orquitis supurativa. En la parotiditis, pues, recordando, la parotiditis es la infección y la inflamación de las parótidas por el paramyxovirus, y este es muy frecuente en niños que se encuentran en edades preescolares. La orquitis secundaria a la parotiditis no es tan frecuente en los niños pequeños, pero es más frecuente en los hombres pospúberes. Esta se da aproximadamente una semana después de la afectación de las parótidas, o incluso puede que primero se dé la afectación del testículo y después la de la parótida. La epididimitis por tuberculosis, como dije anteriormente, inicia casi invariablemente a nivel del epididimo, y esa se puede diseminar al testículo más en estadios más tardíos de la enfermedad. Esta se asocia con una prostatitis tuberculosa o vesiculitis tuberculosa, y al igual que en otros lados del cuerpo, va a producir lesiones granulomatosas con calcificación. Y por último, la orquitis por sífilis inicia a nivel del testículo, y esta se va a generar en el testículo tanto en la sífilis adquirida como en la sífilis congénita, y puede adoptar 2 tipos de formas: con la producción de gomas, que es típica de la sífilis terciaria benigna, o con la inflamación intersticial, con el edema y el infiltrado linfoplasmocitario y la endarteritis, que es una lesión característica del treponema pallidum.
Ya hablando de los trastornos vasculares que pueden afectar al testículo, tenemos la torsión testicular. La torsión testicular se define como la rotación del conducto espermático, no es tanto del testículo como tal, sino del conducto espermático sobre su eje. Esta va a generar una estasis de sangre con producción de edema y un posterior infarto venoso. Tenemos dos variantes principalmente. La torsión neonatal, que se da en la vía intrauterina o poco después del nacimiento, y esta no se asocia con ninguna alteración anatómica del testículo, es decir, se produce en testículos normales. Y tenemos la torsión del adulto, que se le llama del adulto porque comparada con la neonatal se produce muchos años después, pero se da típicamente en la adolescencia. Por lo general no necesita un desencadenante, pero los desencadenantes pueden ser el ejercicio, las relaciones sexuales, las erecciones o traumas, y pues estos sí están asociados casi siempre a un defecto anatómico bilateral. El más común es el testículo en bajo de campana, que es un testículo al cual le hace falta el gubernaculum testis, entonces el testículo está, por decirlo así, flotando dentro del saco escrotal, o también se puede generar en testículos con un mesorquio redundante. Profundizando un poco más sobre la torsión del adulto, tenemos que esta se tiene que resolver mediante una exploración quirúrgica en menos de 6 horas de evolución, ya que si pasan más de las 6 horas, es muy probable que el testículo ya no sea viable. Y se le realiza una orquiopexia al testículo contrario para evitar su torsión. La orquiopexia se refiere a pegar o a suturar el testículo a la bolsa escrotal para que no quede suelto y se disminuye el riesgo de la torsión contralateral. Morfológicamente, el testículo va a iniciar con una congestión y una extravasación hacia el intersticio testicular de sangre. Y en los estadios finales se va a producir un infarto hemorrágico y el testículo va a quedar como un saco blando y necrótico como podemos ver en la imagen. Ahora, pasando a hablar sobre los tumores del cordón espermático, tenemos que el tumor benigno más frecuente es el lipoma. Comúnmente afecta a la porción proximal del cordón, es decir, a nivel inguinal, puede simular una hernia inguinal, y se identifican como hallazgos incidentales durante cirugías de corrección de hernias. La mayoría de estos tumores no son neoplasias como tal, sino que son masas de tejido adiposo que se encuentran en el retroperitoneo, pero que se desplazan hacia el conducto inguinal cuando se forman las hernias. Y dentro de los tumores paratesticulares, que son otro tipo de tumores del cordón espermático, tenemos que el tumor benigno más frecuente de tipo paratesticular es el tumor adenomatoide. Este tumor es de origen mesotelial y se ven como unos nódulos circunscriptos a nivel de la cabeza del epidídimo, como podemos ver en la imagen. Y macroscópicamente no se ven invadiendo el testículo, pero microscópicamente sí lo invaden. Y su extirpación revierte la enfermedad y evita la orquiectomía. Los tumores paratesticulares malignos más frecuentes son el rhabdomyosarcoma en los niños y el liposarcoma en los adultos. Bueno, ahora ya vamos a pasar a hablar de los tumores testiculares. Siguiente, por favor. Se dividen principalmente en dos categorías, que son los tumores de células germinales y los tumores no germinales derivados del estroma o de cordones sexuales. Entonces, los tumores de las células germinales representan el 95% de los tumores y es el tumor más común de los hombres. La mayoría de esos tumores son cánceres muy agresivos que son capaces de una diseminación aguda y generalizada, aunque pueden curarse con el tratamiento actual. Tienen mayor incidencia en la edad de 15 a 34 años. Y en cuanto a los tumores no germinales derivados del estroma o de cordones sexuales, estos son generalmente benignos y algunos elaboran esteroides, lo que conduce a síndromes endocrinológicos. Siguiente. La clasificación anatomopatológica de los tumores testiculares comunes son, como les decía, tumores de células germinales, y entre estos encontramos el seminoma espermatocítico, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino, o también es llamado seno endodérmico, coriocarcinoma y teratoma. Y el otro grupo son los tumores de cordones sexuales o estromas, y entre estos tenemos el tumor de células de Leydig y el tumor de células de Sertoli. Siguiente. Entonces vamos a hablar de los tumores de células germinales, y estos pueden dividirse en dos categorías,
los que tienen un patrón histológico único que constituyen aproximadamente el 40% de todas las neoplasias testiculares, y los tumores con una mezcla de 2 o más patrones histológicos, que son el 60% de los tumores. Siguiente. Bueno, entonces, los tumores de células germinales pueden dividirse, ese grupo se origina de una neoplasia intratubular de células germinales, NI-TCG. Esto se observa adyacente a todos los tumores de células germinales en adultos, a excepción del seminoma espermatocítico, de quistes epidermoides y dermoides, y de los tumores pediátricos, que son los teratomas y los tumores del saco vitelino. La NI-TCG se encuentra con una elevada frecuencia en las siguientes afecciones listadas de orden de mayor riesgo. Entonces, primero, cuando hay criptorquidia, cuando hay tumores previos de células seminales, fuerte historia, la anterior, fuerte historia familiar de células germinales, síndrome de insensibilidad a los andrógenos y síndrome de disgenesia gonadal. Esta neoplasia intratubular de células germinales no tratada progresa a un tumor invasivo de células germinales, porque su significado es similar al del carcinoma in situ en otros órganos. Entonces, si se identifica una NI-TCG, se trata con una radioterapia a dosis bajas que va a destruir las células germinales, pero sin embargo mantiene la producción de andrógenos por las células de Leydig. Ahora sí, siguiente. Bueno, entonces las células germinales neoplásicas se pueden diferenciar a lo largo de líneas gonadales para dar lugar a un seminoma, o puede transformarse en una población de células totipotenciales que da lugar a tumores no seminomatosos. Tales células totipotenciales pueden permanecer muy indiferenciadas para formar el carcinoma embrionario, o puede también diferenciarse a lo largo de líneas extraembrionarias para formar tumores de saco vitelino o coriocarcinomas. Y el teratoma es el resultado de la diferenciación de las células del carcinoma embrionario a lo largo de las líneas de las 3 capas de células germinales. Siguiente. Bueno, en cuanto a la patogenia, son importantes varias influencias predisponentes. Entonces, primero la criptorquidia. El 10% de los tumores se asocian con los testículos no descendidos. Y cuanto más alta es la localización del testículo no descendido, o sea, cuando es intraabdominal o inguinal, mayor es el riesgo del desarrollo de cáncer. La segunda es la disgenesia testicular, que estos son trastornos del desarrollo testicular, incluidos la feminización testicular y el síndrome de Klinefelter. En los testículos criptorquídicos y disgenésicos pueden detectarse focos de neoplasias de células germinales intratubulares con elevada frecuencia antes del desarrollo de tumores invasivos. Y el otro pues son los factores genéticos, todos los cuales contribuyen a un común denominador, que es el mal desarrollo en las células germinales, aunque no se ha identificado un patrón hereditario definido. Se encuentra un isocromosoma de brazo corto del cromosoma 12 en los tumores de células germinales, y se observa también en neoplasias de células germinales del ovario. Siguiente. Bueno, el primer tumor que tenemos es el seminoma, que es el tipo más común de tumor germinal y representa el 50%. Y tiene mayor probabilidad de producir población de células uniforme, y su máxima incidencia es a los 30 años. En cuanto a la morfología, los seminomas producen grandes masas, en ocasiones 10 veces mayores que el tamaño normal del testículo. Tiene una superficial corte homogénea de color blanco grisáceo lobulada, por lo general sin hemorragia o necrosis, y generalmente no hay penetración en la túnica albugínea, pero en ocasiones se produce una extensión hasta el epididimo, cordón espermático o saco escrotal. Siguiente. Bueno, microscópicamente
presenta sábanas de células uniformes divididas en lóbulos mal delimitados por tabiques de tejido fibroso, que suelen estar infiltrados por linfocitos T y en algunos tumores también hay granulomas prominentes. La célula del seminoma clásico es grande y de redonda a poliédrica y tiene una membrana celular nítida, un citoplasma transparente o de aspecto acuoso y un núcleo central grande con uno o dos nucleolos prominentes y no contiene alfa-fetoproteína ni hormona gonadotropina coriónica humana. Las células tumorales se tiñen positivamente a la fosfatasa alcalina placentaria y aproximadamente el 15% de estos seminomas contienen sin sitio trofoblastos. En estos pacientes se pueden hallar elevadas las concentraciones de hormona gonadotropina coriónica humana. Siguiente. Bueno, este es el seminoma espermatocítico, que aunque es parecido al seminoma, es distinto tanto clínica como histológicamente, porque no se origina de una neoplasia intratubular de células germinales. Es infrecuente y representa el 1 al 2% de todas las neoplasias testiculares de células germinales. La edad de afectación es más tardía que en la de la mayoría de los tumores testiculares, por lo general es más de 65 años. A diferencia del seminoma clásico, es un tumor de crecimiento lento que rara vez produce metástasis, por lo tanto su pronóstico es excelente. En cuanto a la morfología, tiende a ser de mayor tamaño que el seminoma clásico y presenta una superficie de color gris, blanda, en ocasiones con quistes mucoides. Siguiente. Microscópicamente, tiene tres tipos de células entremezcladas. Tiene células de tamaño medio, más o menos de 15 a 18 micrómetros, que son las más numerosas y contienen un núcleo redondo y de citoplasma eosinofílico. En algunas, la cromatina es similar a la observada de fase meiótica de los espermatocitos no neoplásicos, justificando el término de seminoma espermatocítico. Las otras son células más pequeñas, aproximadamente de 6 a 8 micrómetros, con un estrecho anillo de citoplasma eosinófilo que se asemeja a los espermatocitos secundarios. Y las otras son células gigantes dispersas que tienen un tamaño de 50 a 100 micrómetros aproximadamente y pueden ser mono o multinucleadas. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el carcinoma embrionario. Los carcinomas embrionarios pues, se dan más comúnmente en grupos de edad que van de aproximadamente 20 a 30 años. Estos tumores se consideran que son más agresivos que los seminomas. Siguiente, por favor. En la morfología macroscópicamente, pues el tumor es más pequeño comparado con el seminoma y pues por lo general no genera como tal un reemplazo total del testículo. Se encuentra pues en frecuencia como de forma abigarrada, tiene mal delimitados los bordes, tiene también punteado de focos con hemorragia y también puede existir necrosis. Y no es infrecuente la extensión a través de la túnica albogínea al epidimo o al cordón como tal. En la parte histológica tenemos que las células crecen en patrones alveolares o también puede ser patrones tubulares. En ocasiones se pueden observar contornos papilares. Este tipo de carcinomas embrionarios carecen como tal de glándulas que estén bien formadas o con núcleos que estén ubicados basalmente o citoplasma apical. Las células neoplásicas tienen un aspecto epitelial, son grandes y también son anaplásicas, tienen núcleos que son hipercromáticos y tienen también nucleolos prominentes. Este carcinoma, a diferencia del seminoma, los bordes celulares suelen ser pues no tan diferenciados, es decir, que son poco nítidos y hay como tal una considerable variación tanto en el tamaño como en la forma celular y también en la forma nuclear. Son frecuentemente, pues las figuras se pueden observar figuras mitóticas y también se pueden observar células tumorales. Dentro de este fondo, a nivel microscópico se pueden detectar por técnicas de inmunoperixidasa
células sincitiales que contienen, puede ser hormona gonadotrópica o que contienen alfa-fetoproteína, o también pueden tener las dos. Y la mayoría de las autoridades permiten como tal una positividad focal cuando se encuentra la alfa-fetoproteína en el interior de un carcinoma embrionario. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el tumor del saco vitelino, este tumor también es conocido como carcinoma embrionario infantil o tumor del seno endodérmico. El tumor del saco vitelino es de gran importancia porque es el tumor testicular más frecuente en lactantes y en niños menores de menores hasta 3 años de edad. Y en este grupo de edad pues tiene un pronóstico muy bueno, ¿cierto? Ya en los adultos, la forma que es pura de este tumor de saco vitelino pues ya se da en combinación con el carcinoma embrionario. Entonces es un tumor no encapsulado, macroscópicamente, en la sección transversal pues, presenta un aspecto que es homogéneo, mucinoso de color blanco y también puede presentar color amarillento. Siguiente, por favor. Ya histológicamente, entonces tenemos que en la trama reticular pues se encuentran células cúbicas o elongadas que son de un tamaño más bien medio. También pueden encontrarse estructuras papilares o también se pueden encontrar cordones sólidos de células. Es aproximadamente el 50% de los tumores, ¿cierto? En estos tumores se pueden ver estructuras que se asemejan como tal a senos endodérmicos, unos cuerpos que se llaman cuerpos de Schiller-Duval, que constan de un centro mesodérmico con un capilar central y una capa visceral y una parietal que pues ya contiene células. Siguiente, por favor. Ya en el interior y afuera del citoplasma se hallan glóbulos eosinófilos que son pseudohialinos, y en esto se puede encontrar la presencia de lo que les dije anteriormente, que es la alfa-fetoproteína y la alfa-antitripsina. Esto pues, se puede observar por tinción inmunistoquímica. Como les mencioné anteriormente, la presencia de la alfa-fetoproteína en las células tumorales pues, es muy característica, y lo que genera es que se genere una diferenciación en las células en relación con las células del saco vitelino. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos entonces el cariocarcinoma. El cariocarcinoma como tal es una forma muy... Corio. Ah, no. No, es Kevin que decía que corio. Ah, coriocarcinoma. Sí, señor. Esta es una forma muy maligna pues, que se presenta de tumor testicular. Está compuesto de células citotrofoblásticas y sin citotrofoblásticas. Estas pueden originarse pues, tumores idénticos a partir del tejido placentario, de ovario, o también restos secuestrados de algunas células totipotenciales. Por ejemplo, en el mediastino o en el abdomen, que es como la forma pura del cariocarcinoma, pero es infrecuente. Y pues esta forma infrecuente constituye aproximadamente el 1% en todos los tumores de células germinales. Siguiente, por favor. En cuanto a la morfología, pues a pesar de su conducta agresiva, los cariocarcinomas puros suelen ser lesiones pequeñas, ¿cierto? Son con frecuencia, no causan como tal un aumento del tamaño testicular, y ya pues para su detección son detectados solamente como un nódulo que se palpa pues de manera pequeña. Ellos crecen muy rápido y pueden superar como tal el aporte de la vascularización. En algunas ocasiones, pues este cariocarcinoma tiene un foco testicular que es primario y es reemplazado por una pequeña cicatriz. Esta cicatriz es fibrosa y deja como tal solo metástasis generalizadas. Estos tumores son, como les dije, pequeños, no son mayores de 5 centímetros de diámetro, y como tal la hemorragia y la necrosis pues, no se presentan de manera tan frecuente. Siguiente, por favor. Ya histológicamente, entonces tenemos que los tumores contienen dos tipos de células. Las células citotrofoblásticas, y pues que estas son grandes, tienen muchos núcleos, son irregulares o lobulares, y un citoplasma que es vacuolado, eosinófilo, y pues tiene eosinofilia abundante. Y las células sin citotrofoblásticas, que son las células que son más regulares, estas tienden como tal a ser poligonales, tienen bordes celulares nítidos y el citoplasma pues se presenta de manera clara.
Estas segundas células pues crecen como tal en cordones o en masas y como tal tienen un único núcleo que es bastante uniforme. Siguiente, por favor. Bueno, ya el teratoma, esta designación como tal de teratoma, pues hace referencia a un grupo de tumores complejos que tienen diversos componentes celulares o organoides, ¿sí? Y recordemos que pues se derivan normales de una capa germinal que se puede presentar. Entonces puede producirse en cualquier edad, desde la infancia hasta una persona adulta los puede presentar. Las formas puras de este teratoma pues son bastante comunes en lactantes y en los niños. Y estos figuran en segundo lugar en cuanto a frecuencia después de los tumores que son de saco vitelino. En los adultos los tumores, estos teratomas son infrecuentes, ¿sí? Aproximadamente de un 2 a un 3%, y al igual que sucede con los carcinomas embrionarios, la frecuencia en combinación con otros histológicos es de aproximadamente el 45%, es decir, que se presentan más fácilmente en conjunto con otro tipo de tumores. Siguiente, por favor. En cuanto a la morfología, macroscópicamente, pues los teratomas suelen ser de gran tamaño y su diámetro puede ser de 5 hasta 10 centímetros. Estos se hallan compuestos de varios tejidos y pues el espectro macroscópico se puede observar que es heterogéneo. Entonces tiene áreas sólidas, tiene áreas cartilaginosas o puede presentar también áreas quísticas. La hemorragia y la necrosis suelen indicar como tal una mezcla con carcinoma embrionario, coriocarcinoma o ambos tipos. Los teratomas están compuestos como tal de una colección heterogénea caótica de células que son diferenciadas o, como les mencioné anteriormente, estructuras organoides. Podemos encontrar tejido neutral, fascículos musculares, podemos ver hilas de cartílago, acúmulos de epitelio escamoso, se pueden encontrar estructuras que recuerden a lo que es una glándula tiroides, epitelio bronquial, bronquiolar. Bueno, es como una mezcla muy heterogénea. Siguiente, por favor. Bueno, estos teratomas pueden ser maduros o inmaduros, ¿sí? Y comparten características histológicas con el tejido fetal o embrionario. Los quistes dermoides y epidermoides en el ovario son infrecuentes como tal en el testículo, y estos quistes se deben considerar teratomas, ya que tienen como tal una conducta uniformemente que es benigna, pues no tiene dependencia como tal a la edad. Siguiente, por favor. De modo infrecuente, pues los tumores de células no germinales pueden originarse pues como tal en una teratoma, ¿sí? Y se hace referencia a estos tumores como teratoma con transformación maligna. También se pone en manifiesto como tal la malignidad, que son derivadas de una o de más capas de células germinales. Estos tumores malignos de células no germinales tienen pues algunas de las mismas anormalidades cromosómicas, como son la isocromosoma 12p, que los tumores de células germinales de los que se originan. En los niños puede esperarse que los teratomas maduros diferenciados se compartan, como les dije anteriormente, con tumores que son benignos, y pues casi todos los pacientes tienen un buen pronóstico. En los hombres que son postpuberal, se considera que todos los teratomas son malignos y son capaces de tener una conducta que genere metástasis. Siguiente, por favor. Perdón, Kevin. Señor. Una preguntita con respecto a esos teratomas. Hiciste mención de los teratomas maduros y de los teratomas inmaduros. A ver, a cualquiera de ustedes que de pronto, pues, digamos como enfocar a eso qué quiere decir. O sea, entiendo que el teratoma inmaduro es el cual tiene componentes de tejidos o celulares, los cuales están en forma inmadura, o sea, en alguna de las etapas de la gestación, perdón, de la etapa embrionaria, ¿cierto? O etapa fetal. Ejemplo, células inmaduras de tejido óseo, por decir algo. ¿Eso tiene ¿será que eso tiene alguna implicación? Con eso me quiero referir. El hecho de que se encuentre o que se clasifique, por ejemplo, el patólogo al mirar al microscopio encuentre que hay
sitios donde ese tejido está inmaduro. Inmaduro quiere decir de que no tiene el desarrollo biológico de cualquiera de esas tres capas germinales, ¿cierto? Eso implica de que ese teratoma inmaduro, y la pregunta es esa, ¿es un proceso de tipo neoplásico o será que debe tener otra característica? Como dice aquí, puede haber focos de carcinoma de células escamosas o de un adenocarcinoma, porque hay capas de tipo ecto, donde va a haber células escamosas de adenocarcinoma, pues de glándulas o lesiones sarcomatosas. O sea, mi pregunta es la forma de determinarlo de que ese teratoma es maligno o benigno, es el hecho de hablar que sea inmaduro, o hay que encontrar hechos realmente de cáncer, como dice aquí la diapositiva. ¿Sí me entienden más o menos el cuestionamiento? Pues generalmente los teratomas inmaduros pues tienen células que son con un aspecto muy diferente a los que son, ¿cierto? A los de las células normales, ¿cierto? Por lo general, pues serían malignos y puede, como yo mencioné, puede generar entonces metástasis, o sea, hay más factibilidad de que genere una metástasis, este tipo de tumores. Sí, además de la metástasis, pues de que es el comportamiento biológico, pues de que es un tumor maligno. O Juan Esteban, ¿tienes otro concepto diferente? No, doctor. No. ¿Qué concepto? O sea, no tengo un concepto diferente, tengo lo mismo que Kevin. O sea, lo que Kevin dice es que realmente debe existir células neoplásicas para poder determinarlo como que es maligno. Eso fue lo que él dijo. Esteban. O sea, yo tengo entendido que por lo general los tumores, los teratomas inmaduros son malignos, aunque históricamente no tengan muchas características de malignidad. Estefanía. Pues doctor, yo también como Bueno, perdón que me devuelvan un poquito, es que quedó un poquito algo como pendiente cuando se estábamos hablando de estos procesos inflamatorios, localizados pues a nivel del epidimo, y que se hablan de unos procesos inflamatorios que llaman epidimitis o igualmente orquitis, que son de tipo inespecífico, y se habló de ciertos factores condicionantes, por ejemplo, en los niños, que se asocia pues a algún tipo de alteración anatómica y genera pues la factibilidad de un proceso de tipo realmente bacteriano. Otra situación, pues en personas sexualmente activas, en las cuales pues, sea generalmente secundario a algún tipo de proceso de alguna de estas enfermedades. Entonces mi pregunta, Esteban, es, ¿existe alguna información de tipo clínico que le permita, en el momento en que el paciente llegue a la consulta, uno pensar, por lo que el paciente cuenta o se encuentra el examen físico, algo que de pronto este paciente esté cursando con una epidemitis? Pues clínicamente yo tengo entendido que en la epididimitis se conserva el reflejo cremastérico. ¿Y eso qué es? El reflejo cremastérico es